La palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo capítulo 4 verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La sana doctrina. El significado de doctrina. La palabra doctrina quiere decir enseñanza o verdad. Es imposible enseñar la Biblia sin enseñar doctrina. La doctrina es el fundamento, es la armadura de toda enseñanza y predicación, da vigor, forma, belleza al mensaje que proclamamos. Un mensaje sin doctrina sería una ensalada la que está dando a la congregación. Y por otro lado, una iglesia sin doctrina, pues se mueve como una gelatina. Mueve para acá, para allá, para donde está más alegre, para donde aparece tal predicador, el otro allá, y no tienen ni siquiera un pastor reconocido, ni una congregación reconocida, sino que se hacen bola por todos rumbos. Esa es una iglesia sin doctrina. La iglesia con doctrina siempre se mantiene firme y estable, pese a las dificultades y las luchas en la vida, se mantiene firme. La sana doctrina es la enseñanza de la palabra de Dios en pureza y verdad, sin error o tinieblas. Es enseñanza sana y saludable. Si el creyente está salubre en su cuerpo, está sano físicamente. Si el creyente está salubre en doctrina, está sano espiritualmente. La sana doctrina exalta a Jesús, denuncia la situación del pecado en cualquier lugar donde se encuentre. No hay favoritismo para este sí y aquel no. Indica fielmente el sufrimiento que sigue al pecado e inspira fe en el oyente y la conduce a una vida de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La sana doctrina le da al creyente un corazón lleno de profunda paz y descanso en Jesucristo. Reconoce verdaderamente quién es Dios y cómo adorarle, cómo bendecirle y cómo vivir para la gloria de Dios. En estos días de apostasía, muchos no quieren sufrir la sana doctrina. Vuelan para un rumbo, salen para otro y se ven creyentes pues inestables, como nubes llevadas por el viento, empujadas por ese fuerte viento, como decía Judas, que son como árboles otoñales sin fruto y hasta muertos. Un espíritu de inquietud que se ha levantado y descontento y disgusto entre el creyente sincero, que muchas veces se pone a buscar emociones vivas, y esto es lo que muchas veces incita a que la gente siempre se mueva para un lado u otro, porque no siente estabilidad, no siente que la enseñanza le esté llenando su corazón, no está satisfecho, no está tranquilo, porque solamente se acerca a oír chascarrillos tras los púlpitos o enseñanzas espurias sin nada de peso, solamente para pasar el rato, terapia como para las personas que sufren nostalgia, para personas que sufren alguna situación de retraso mental, y les ayuda bastante que les den esa terapia. Llegan a ser inestables, indecisos como las ondas del mar arrastradas por el viento, llegan a ser fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Por eso la apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, sencillamente porque no han hallado la verdadera razón de vivir en la fe de Jesucristo. Cuando nos entregamos a la sana doctrina, estamos contentos y felices con la palabra de Dios. Cuando hayan pasado el cielo y la tierra, ella quedará. La palabra de Dios siempre es firme. La iglesia y la Biblia es la que nos conduce a Jesucristo para la salvación de nuestras almas. Solo la Biblia es verdad, porque solo la palabra de Dios es infalible. Es también la regla de fe y conducta que nos ayuda para vivir para la gloria del Señor Jesucristo. Es la palabra inspirada por Dios. La palabra de Dios no cambia, es eterna, inmutable en su naturaleza. Esto quiere decir que no hay doctrina verdadera, sino la que enseñaron los apóstoles, y existe la gran necesidad de perseverar en la doctrina de los apóstoles, como dice Hechos 2:42. El Salmo 117:2 nos dice: y la fidelidad del Señor es para siempre. Y luego los apóstoles
permanecían en la doctrina y la gente permanecía en la palabra que los apóstoles predicaron en la iglesia primitiva. De tal manera que, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Nosotros tenemos un clima muy importante en la Biblia, en la forma en que está encuadernado el Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenemos los primeros 4 libros, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos lo que el Señor Jesucristo hizo para proveer nuestra salvación. Pero en el libro de los Hechos encontramos nosotros ahí qué tenemos que hacer como seres humanos para recibir esa salvación dada por el Señor Jesucristo. Y luego tenemos las cartas apostólicas, empezando desde el libro de Romanos, llegando hasta Judas. Se nos enseña cómo tenemos que vivir como creyentes salvados y luego preparados para enfrentar las dificultades de la vida. La importancia de la doctrina. La importancia de la doctrina bíblica se ve en los versículos como Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar la palabra de Dios, doctrina. Yo no conozco un evangelio sin doctrina. Realmente cuando alguien dice, pero es que ustedes solo doctrina predican, ¿y qué es el evangelio? Es enseñanza. Y es enseñanza pura de la verdad. Eso es doctrina. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es lo que Dios busca con esto? Que el hombre sea preparado para toda buena obra. ¿Cómo puede ser preparado en la palabra si no cree ni aún en la inspiración de la palabra de Dios? Escuchamos hoy tantos predicadores. Esto lo dijo Pablo, esto lo dijo Pedro. ¿Y qué? Entonces le restan inspiración a la palabra. Por ejemplo, cuando hablamos del bautismo, muchos dicen, es que ustedes siguen lo que dijo Pedro. Pero cuando usted se da cuenta es que el apóstol Pedro no está hablando de su propia inteligencia, de su propia capacidad. Él no está diciendo que se bauticen en el nombre de Pedro. Él está predicando bajo la inspiración divina. Pero ¿cuál es el argumento de los predicadores hoy día? Y eso le enseñan a la gente que responda. Pero es que ustedes siguen a Pedro. Ustedes creen en lo que dijo Pedro. ¿Qué es lo que está haciendo con esto? Le está quitando la inspiración divina a la palabra del Señor. Pero aquellos que respetan la palabra de Dios, creen lo que dice la palabra de Dios. Pero muchas veces le están dando más importancia a los argumentos que a la palabra de Dios. La palabra es la que tiene la verdad. 2 Timoteo 4:2 dice que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y también nos dice 2 de Juan 9, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Jesucristo, este no tiene a Dios. Por tanto, usted necesita creer el mensaje de la palabra de Dios para poder entender y vivir lo que el Señor dice. Y solamente diciendo que Jesucristo es el único Dios.